El negacionismo es un elemento que está entre nosotros permanentemente, que convive con nosotros. El negacionismo se hizo importante en las últimas décadas porque había quienes negaban procesos que eran indiscutibles y que habían acabado con los derechos humanos directamente, que habían cometido directamente crímenes de lesa humanidad. Bueno, así se hizo entre nosotros un elemento importante. ¿Sabe por qué? Porque precisamente no hay que permitirlo cuando se dan estas condiciones, cuando lo que existe es algo que puede ser chequeado, algo que directamente persiste en la realidad, por más que, por ejemplo, uno no quiera reconocerlo. El negacionismo es justamente eso, negar algo, negar la realidad. Pero además tiene una segunda parte, que es que quien niega esa realidad lo hace por una cuestión central, que es evadir una verdad que lo incomoda, ¿no? Siempre se separa esta segunda parte del negacionismo, que es muy importante. ¿Por qué alguien niega algo? Porque lo que busca es evadir precisamente esa realidad. Y mire, yo hice un ejercicio a lo largo del programa de hoy. Fui anotando todo aquello que era parte de nuestra realidad, que era parte de lo que compartíamos con usted, desde las 4 de la tarde en adelante. Lo hice en esta hojita. Y cuando me pongo a ver esto y trato de analizarlo, lo que veo es una realidad, por supuesto, muy heterogénea. Pasa de todo en todos lados y quizás uno no puede aplicar solamente una sola cosa. Es decir, no hay un solo concepto, no hay una sola herramienta, no hay una sola forma de definir la realidad. Pero cuando uno aplica el negacionismo, lo que hace es dividir en dos un escenario, dividir en dos la realidad. Lo que dice es, mire, eso que usted me está mostrando, yo no creo que eso sea realidad. Yo no creo que eso siquiera sea una verdad. Y sin embargo en la Argentina conviven. Está la realidad de Villa Azul, que comentábamos más temprano, donde hay pobreza, donde hay indigencia, donde no hay infraestructura, donde se enfrenta al coronavirus de una forma totalmente precaria, a pesar de los esfuerzos del Estado por tratar de que eso no sea así. Está otra realidad, la de Villa Gesell, que tiene un caso de coronavirus, pero que sin ninguna duda uno podría pensar que traza una diferencia con respecto, por ejemplo, a lo de Corrientes. Corrientes ya ha avanzado, está en fase 5, y quizás en otro punto uno podría decir, bueno, pero la provincia de Buenos Aires está más complicada, por supuesto que sí, en términos generales. Ahora hay que ver en detalle, por ejemplo, qué pasa con los barrios de emergencia, qué pasa con los barrios donde uno podría pensar que se constituye en términos residenciales, qué ocurre con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el país presenta una faceta de matices, y esto también tiene que ser parte de esa realidad. Sin embargo, el elemento central de todo esto, aquello que está por debajo, aquello que me parece que tenemos que analizar en el día de hoy, es que esa realidad, eso de heterogéneo que tiene la realidad, se aplica también a lo social, que así como en el caso del COVID-19 uno podría pensar que la realidad de la ciudad de Buenos Aires no es la misma que la de la provincia, que no es la misma que la que cada distrito de la provincia, que a su vez no es igual que lo que pasa en Corrientes, o lo que pasa en Jujuy, o lo que pasa en Misiones. De la misma manera no es igual la realidad en términos sociales en la Argentina. Y hay muchísimos matices en el medio. Y quizás tomar partido por uno, independientemente de lo que le pase al otro, no sea una buena solución. Quizás ponerse de un costado, plantar bandera y decir, miren, yo pienso esto, independientemente de lo que me pongan enfrente, no sea una buena forma de acercarse, por lo menos de intentar acercarse a aquello que llamamos la realidad. Un ejercicio bastante parecido lo hizo hoy el presidente de la Nación, muy temprano, cuando hablaba de lo que pasa en Villa Azul, y fíjese cómo lo hacía. Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Está a la vista de todos. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. Y la urgencia de crear un plan, que fue el IFE, dejó al descubierto que había casi un tercio de argentinos que la Argentina como Estado no sabía qué hacían, dónde estaban, qué producían, cómo vivían. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. Bueno, atención con esto que decía el presidente. Fíjese cómo, incluso formando parte del Estado, siendo la cabeza, siendo el titular del Poder Ejecutivo, siendo la persona más importante del país en este momento, cómo reconoce que como parte del Estado había millones de personas que estaban fuera del radar, que de alguna forma
al Estado argentino se le escapaban millones de personas que estaban pasándola mal y el Estado no estaba presente. Y quizás eso tendría que hacer reflexionar no solamente al actual gobierno, sino también hacia atrás, por supuesto que sí, porque esa pobreza, esa indigencia, porque esa desigualdad no es fruto de lo inmediato. Y usted lo sabe perfectamente bien. La desigualdad viene tejiendo y viene tallando la realidad de Argentina desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, fíjese cómo la cuarentena, pero sobre todo la pandemia, ha hecho que cada uno de los sectores que conforman nuestra sociedad reaccione de manera distinta. Y cómo hay algunos personajes, cómo hay algunos referentes de la política que lo que buscan es sacar su tajada, porque uno no podría pensar de otra manera, porque uno no podría decir directamente esta persona es irracional, no quiere razonar. O en todo caso habrá que pensar que es una persona negacionista, que acaso no quiere reconocer la realidad porque le incomoda la realidad, que busca evadirla y que busca separarse de eso que es totalmente evidente para buena parte de nuestra sociedad. Por ejemplo, el caso de Patricia Bullrich, repetido caso de Patricia Bullrich, pero no por repetido vamos a dejar de mencionarlo, sobre todo con lo que ha dicho en las últimas horas, cómo alguien se enfrenta a un elemento vital como es la cuarentena. Bueno, quizás la respuesta está en lo que usted va a escuchar ahora. El otro día el presidente dice, y sí, se abrieron los comercios y nadie compra. Y claro, porque si desde el mismo gobierno Pedro Can dice, si usted sale, usted busca el virus, bueno, ¿quién va a salir? Es lo mismo que si yo como ministro de Seguridad hubiera dicho, mire, si usted sale, lo pueden matar. Entonces quédese en su casa y no tenga homicidios. No, ¿entiende? No puede un infectólogo decir una cosa así, no puede decir si usted sale busca el virus. Si usted sale irresponsablemente... Me parece que está describiendo lo que pasa, ¿no? Después uno puede tomar medidas políticas asesorado por un especialista. No puede un especialista decir una cosa así, ¿entiende? No, porque entonces... No sé, yo no lo sé, me imagino que Pedro Can sabe más que nosotros cómo funciona el virus, ¿no? Pero no importa que sepa más, pero la frase que dice es una frase de índole, digamos, de generación de miedo. Es casi terrorista decir, si usted sale, se encuentra el virus. Bueno, déjeme preguntarle esto. ¿Qué es más terrorista? ¿La advertencia de Pedro Can o en todo caso la advertencia que hace Bullrich? ¿Qué atenta más contra la vida de las personas? ¿Lo que dice el infectólogo Pedro Can o lo que dice Patricia Bullrich? ¿De qué forma terminaría peor esta historia? Si uno sigue al señor Can o si uno sigue lo que dice Patricia Bullrich. A veces nos faltan el respeto, a veces nos subestiman, pero en este caso hay algo más, es el negacionismo, es directamente la posibilidad de especular políticamente y de no plantear lo que se necesita en este momento, que es un debate. Nadie niega absolutamente nada, todos los elementos conviven, son realidades, como le decía al comienzo, que conviven. Lo que ha pasado y lo que hemos mostrado en el día de hoy, una biblioteca que se reconvierte para darle de comer a la gente. Y al mismo tiempo, personas que no les interesa lo que está pasando con la cuarentena y que se van a correr una carrera de motos en el medio de un campo en Junín, poniendo en peligro el carácter sanitario que tiene justamente esa localidad, arrastrando a 100 policías para que los terminen capturando. La verdad es que, digo, cada una de las personas elige en qué momento y en qué lugar manifestarse, pero está claro que hay, en gran medida, una situación de ser refractario a una realidad que está entre nosotros, es ineludible, es inexorable, es insondable también, si usted quiere. Pero a todas luces, digo, hay una responsabilidad, esta señora tiene una responsabilidad, como también la tiene un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la tiene un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Escúchelo a Lorenzetti. Ahora, lo que estamos viendo en este momento es una etapa de transición. Nosotros hemos tenido una cuarentena rígida aplicada en todo el país y ahora lo que estamos viendo es que donde se puede liberar la cuarentena hay que liberarla porque no puede ser permanente. Lo que ocurre es que la pandemia esta... lo que está haciendo es que los gobiernos se concentren en los lugares donde se expande. Porque la regla general hoy es que
la limitación de la circulación y la limitación en las libertades tiene que terminar. Y enfocarse en donde se transmite. Lo que tiene este virus no es tanto el problema del virus en sí, sino de su transmisión. Es como una noticia, es como un dato. Si yo se lo cuento a otra persona, esto no tiene importancia, pero si lo transmito por televisión o lo pongo en una base de datos, se expande y todo el mundo conoce esa información. Este virus tiene esa característica. Cuando entra en un lugar donde se expande, es muy dramática la situación. Entonces, el tema es que hay que salir de una cuarentena global e ir a una limitación específica en los lugares donde se expande. Bueno, es engañoso el planteo de Lorenzetti. Reconoce la peligrosidad del virus, pero al mismo tiempo dice, bueno, hay que segmentar, hay que discriminar. Las cuarentenas no pueden ser todas iguales. Está claro que eso es así y está pasando en el país. Ahora, ¿quiere probar, como en el caso de Chile, que aplicó una cuarentena discriminada y lo que veíamos recién es que tiene saturado el sistema sanitario con un 96% de las camas ocupadas? La verdad es que en algún punto hay una responsabilidad en lo que se plantea. Y lo que plantea Lorenzetti ya lo probó Chile y lo que vimos es que no funciona. Mire, de todas formas, hay algo que es fundamental, que es que cuando alguien quiere negar algo, lo que hace es, de alguna manera, un truco, tratando de evadir lo que es una verdad que a todas luces le resulta incómoda. ¿Y sabe cuál es la verdad? La verdad es que en la Argentina hay desigualdad y que en la Argentina, quizás por primera vez en mucho tiempo, hay alguien pensando justamente en esa gente que sufre mucho más que uno y mucho más que todos nosotros. Luli. Seguimos.